Gracias, buenas tardes con todos. Bueno, como bien presentaron, soy médico infectólogo del Instituto del Niño San Borja y he tratado en esta oportunidad tocar el tema de infecciones fúngicas porque es un punto ya emergente, ya real, de comorbilidad infecciosa, no solamente en el paciente inmunosuprimido, sino también en el paciente críticamente enfermo. Esta presentación va a constar de dos partes. Una enfocada en el paciente críticamente enfermo, el paciente de unidad de cuidados críticos, y posteriormente algunos tópicos del paciente inmunosuprimido. Veremos que hay ciertas diferencias en el enfoque y los patógenos que pueden afectar a estos dos grupos poblacionales ciertamente diferentes. Entonces, es evidente y lo que nosotros evaluamos acá en el instituto es diferente una infección adquirida en la comunidad que una infección nosocomial y los riesgos y los patógenos. Eso siempre tenemos que tener en cuenta. Las infecciones fúngicas como cándida son parte de nuestra microbiota. Tracto gastrointestinal está completamente colonizado y vive ahí cándida y es probable que nosotros tengamos pequeños que en su estado de maduración pueden hacer pequeñas candidiasis orofaringias sin ninguna implicancia de ser un paciente crítico o un paciente inmunosuprimido. Sin embargo, el enfoque actual, el que vamos a tratar hoy, va a estar relacionado al paciente críticamente enfermo e inmunosuprimido. Hay factores de riesgo que, como veremos más adelante, se dan en nuestra realidad acá en el instituto, que son los pacientes con cirugía que requieren cirugía compleja o tienen una patología abdominal compleja. Como bien hemos dicho, cándida se encuentra en el tracto gastrointestinal, entonces manipular el tracto gastrointestinal va a condicionar el riesgo. Y por otro lado, los pacientes inmunosuprimidos, que pueden ser en este caso lo que nosotros tratamos principalmente en el instituto, son no VIH, ¿no? Son pacientes con enfermedad oncohematológica y pacientes trasplantados. Entonces, como les había mencionado, la primera parte es el enfoque en el paciente críticamente enfermo. Y esta es una gráfica que quiero compartir con ustedes de cómo es la orientación microbiológica que tenemos como infectólogos al tratar de plantear posibilidades diagnósticas mientras se tiene un resultado definitivo microbiano, sea un hemocultivo principalmente o cultivo de otra área. A grosso modo, pues tenemos los gérmenes gram positivos y gram negativos como los agentes bacterianos patógenos relevantes, pero posteriormente a ellos vamos a encontrar las infecciones fúngicas y posterior a ellas probablemente microorganismos bacterianos más raros, que vendrían a ser los Enterococcus y las Stenotrophomonas maltophilia o Burkholderia cepacia. ¿Qué quiero decir con este enfoque o este flujograma de orientación etiológica infecciosa? Principalmente debemos pensar siempre en patógenos bacterianos en un paciente crítico, de acuerdo a los factores de riesgo que tenga. Si este tiene pues, dispositivos invasivos y tiene un foco infeccioso de origen dérmico, pues probablemente nos orientemos en agentes patógenos gram positivos, tomemos los cultivos pertinentes y posteriormente podamos saber si estamos frente a un gram positivo resistente o sensible. Por otro lado, si es un paciente con manipulación abdominal, un foco urinario o abdominal, pues pensemos también en gérmenes que viven en esa área o pueden infectar esa área. Entonces pensamos ya en gram negativos. Y también ya a nivel hospitalario tenemos que pensar en los gérmenes de resistencia. Ya pensamos en estas betalactamasas de espectro extendido, las BLES, pues ya pensamos en betalactamasas tipo AMC, cefalosporinasas, como las enterobacterias patógenas, y también cuando pensamos en no fermentadores, pensamos ya en pseudomonas originosas y Acinetobacter baumannii. Todo eso con patrones de resistencia. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el paciente no responde a estos espectros? Ya tenemos que pensar en que hay una posible agente fúngico. Principalmente en un paciente críticamente enfermo pensamos en cándida. Posterior a ello, yo sé sinceramente, estos tratamos empíricamente y podemos hacer terapia de escalamiento de acuerdo al cultivo o la evidencia que tengamos. Y la infección fúngica, como vemos más adelante, tendremos un enfoque para poder anticiparnos empíricamente al tratamiento, mientras tenemos una evidencia que nos diga que realmente tiene una infección fúngica. Pero estas infecciones probablemente sean tratadas cuando ya tenemos un aislamiento microbiológico, y me refiero a Enterococcus, que puede tener resistencia a vancomicina, que genera Enterococcus faecium, o resistencia a carbapenem, que ocurre en gérmenes como Stenotrophomonas maltophilia, que el tratamiento es cotrimoxazol. No es común que yo use empíricamente cotrimoxazol en un paciente críticamente enfermo. Generalmente cubrimos incluso unos espectros muy ampliados con carbapenem, pero como pueden ver, este germen puede ser resistente a carbapenem y vamos a fracasar, no porque sea una infección fúngica, sino porque es un germen más raro, como es este otro fumón, y que el tratamiento puede ser tan sencillo como cotrimoxazol, pero no siempre lo pensamos. Y realmente, empíricamente usarlo no suele ser lo habitual y debemos intentar insistir en cultivos para tratar de aislarlo y dar una indicación terapéutica objetiva. Y solamente esta gráfica, porque los antibióticos como efecto adverso, ya no solamente hablamos de reacciones
orgánicas que pueden ocurrir a nivel de piel, a nivel de órganos como hígado, de acuerdo al metabolismo que tiene estos medicamentos antibióticos, sino que también van a condicionar emergencia de resistencia y emergencia de patógenos raros, entre ellos las infecciones fúngicas. Por eso, el uso racional de los antimicrobianos, cuales fuesen, es relevante. Tengamos en cuenta que cuando uno evalúa un paciente, tenemos que tener en cuenta las comorbilidades que puede tener este paciente, su función renal, si está neutropénico. Si tenemos el cultivo, ver la susceptibilidad antimicrobiana para una terapia dirigida, mecanismos de resistencia, cuando hablamos no de hongos, pero sí de bacterias, y encontramos una cefalosporina. Adam C. nos dice que es sensible a cefalosporinas en el antibiograma, pero sabemos que intrínsecamente este paciente va a fracasar porque tiene un mecanismo de resistencia intrínseco. Entonces, tenemos que conocer bien también los mecanismos de resistencia y no solamente basarnos en el antibiograma, porque nos puede dar ciertos patrones alterados si no lo interpretamos adecuadamente, ver la severidad del paciente, si es crítico, ver si tiene dispositivos invasivos, ver el medicamento que también va a llegar al órgano que queremos tratar y la dosis apropiada y el medicamento apropiado a considerar. Esta tabla, ya entrando en infecciones fúngicas, nos muestra que Candida albicans, según este estudio, en pacientes de unidades de cuidados intensivos, se ubica en el 5º puesto como Candida albicans. Sin embargo, como Candida no albicans se ubica en el puesto número 9, con porcentajes, como podemos ver en la presente tabla, Candida albicans en un casi 7%, mientras Cándidas no albicans en un 4%, no muy diferentes. Entonces, ¿cuál es la importancia de encontrar esta brecha cada vez acortada entre la presencia de Cándidas albicans y no albicans? Es de que las Cándidas no albicans cada vez presentan patrones de resistencia intrínsecos o adquiridos. Entonces, no todo paciente va a responder como antes, solamente usamos fluconazol, y era una droga adecuada que para Candida albicans le va a ir muy bien, pero para las Cándidas no albicans puede que sea una terapia subóptima porque es resistente. Este es un estudio, como mencioné, de una unidad de cuidados intensivos. Recalco la importancia de que cada hospital debe tener o debe conocer el perfil epidemiológico tanto del microorganismo, bacteriano como fúngico, y el perfil de susceptibilidad que tienen estos hongos en su hospital. Nosotros nos basamos mucho en guías y son muy buenas, nos ayudan a orientarnos a dar un tratamiento. Sin embargo, estas guías muchas veces han sido basadas en epidemiologías extranjeras y no puede ser siempre aplicable a nuestra realidad. Es por eso que cuando manejamos guías tenemos que ser muy cautelosos también para usarlas. Debemos siempre tratar de intentar con infectología y con epidemiología de nuestros hospitales tener un mapa microbiológico apropiado para poder dar terapias adecuadas a nuestros pacientes. Esto es lo que le mencionaba, que existen varios tipos de cándidas no albicans. Como pueden ver, estas son más importantes porque existen infinidad de cándidas no albicans. Una de ellas son la cándida glabrata, la tropicalis, parapsilosis y cruceis. Quizás sean las más relevantes junto con cándida albicans. ¿Cuál es lo importante en esto y empíricamente nos puede orientar a pensar en estos patógenos? Es de que se pueden presentar, no siempre, pero asociado a cierta comorbilidad. Por ejemplo, cándida parapsilosis generalmente está asociado a dispositivos invasivos. Generalmente si tenemos una candidiasis asociada a un catéter, puede que sea parapsilosis y solamente primariamente el laboratorio me lo reporta como una cándida SP. Puedo pensar, si el foco es a nivel de catéter, puedo pensar de que el agente patógeno puede ser una cándida parapsilosis y lo que me está diciendo eso, de alguna manera, por la epidemiología, por estudios, no es absoluto porque tengo que tener cultivo, me dice que este patógeno de cándida parapsilosis es sensible a fluconazol. Entonces, pudiese dar fluconazol. Asimismo, existen ciertas características, no absolutos actualmente, pero que Candida parapsilosis puede tener cierto patrón de resistencia a equinocandinas. Veremos que equinocandinas, como caspofunginas, se están posicionando como terapias adecuadas para tratamiento de candidemia. Sin embargo, si yo tengo una Candida parapsilosis, es probable que pueda fracasar si me encuentro ante una Candida parapsilosis. Esto actualmente está en muy debate. Las equinocandinas sí están teniendo un espectro e incluso están teniendo un buen efecto contra parapsilosis, pero muy teóricamente se tiene de que Candida parapsilosis va bien con fluconazol y debería ser más apropiado incluso que usar una equinocandina. A diferencia de Candida glabrata, que si yo encuentro una Candida glabrata, me sale preliminarmente el laboratorio una Candida glabrata, yo debo pensar que ese paciente ya tiene una probable baja susceptibilidad a fluconazol, por tanto, usar fluconazol pudiese fracasar. Yo no usaría fluconazol si yo tengo una Candida glabrata, a pesar de que estoy esperando mi antifungograma al día siguiente que me salga, pues yo no usaría y sería prácticamente con una equinocandina como casfofungina. Esta tabla nos orienta un poco, pero como digo, necesitamos un mapa microbiológico, necesitamos la evidencia microbiológica del cultivo. Candida tropicalis se ve mucho en inmunosuprimidos, en hematológicos, y a veces puede tener patrones también de resistencia a fluconazol. Yendo a la parte práctica de tratamiento, cuando uno se encuentra con una candidiasis en paciente crítico, este es un flujograma que nos muestra las posibilidades. Podemos tentar profilaxis para prevenir infección de cándida
pacientes que son de alto riesgo, no hablo de inmunosuprimidos oncohematológicos, hablo de pacientes críticos, o podemos tentar estrategias anticipadas, empíricas, hasta que tengamos una terapia dirigida, documentada. Entonces, empecemos con la profilaxis de alto riesgo en un paciente crítico. ¿Cuáles son nuestros pacientes críticos de alto riesgo? Entonces, en las UCIs pediátricas, nuestros pacientes de alto riesgo van a ser los prematuros y los de bajo peso al nacer. Debemos tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque existe evidencia en la cual se objetiva que el riesgo de mortalidad atribuible a la candidiasis es 11 veces mayor en pacientes que tienen bajo peso al nacer, especialmente menos de 1000 gramos. Este es un flujograma que nos dice sobre el enfoque, y debemos tener en cuenta en nuestras instituciones que manejamos críticos, que si tenemos pacientes que son menos de 28 semanas, menos de 1000 gramos, debemos tentar usar profilaxis antifúngica. Pero eso también va de la mano del perfil microbiológico que tengamos en nuestra institución. Si la frecuencia de candidiasis es mayor o igual a 5%, en este grupo de pacientes debemos indicar profilaxis antifúngica en nuestras UCI neonatales, en nuestros pacientes de bajo peso al nacer y en nuestros pacientes prematuros. Entonces, el esquema es el que se menciona a continuación, que es con fluconazol, 3 miligramos kilogramo día, 2 veces a la semana, por 6 semanas sería el esquema a emplear. En otros contextos debe ser muy valorado cuando la presencia epidemiológica es muy baja de candidiasis invasiva en nuestra institución. Entonces, tenemos un grupo de pacientes críticos en los cuales tenemos que enfocar profilaxis antifúngica con fluconazol. Ya cuando nosotros encontramos en un paciente que cursa febril, cursa con un cuadro infeccioso, debemos pensar, de saque, como mencioné, pensamos siempre en bacterias. Sin embargo, ya anticipadamente nosotros podemos pensar de que ese paciente puede estar haciendo una candidiasis invasiva. Entonces, existen estrategias anticipadas para poder pensar de que mi paciente, si bien empezó con fiebre y voy a iniciar mi cobertura con cobertura antibacteriana más que antifúngica, pues puedo sospechar que en algunos casos ese paciente puede haber debutado su cuadro febril con una infección fúngica. Entonces, tengo que analizar si ese paciente está colonizado por cándida, si tiene factores de riesgo, entre otros. Y eso lo iremos detallando a continuación. Entonces, es lo que nosotros hacemos en nuestra práctica diaria. Entonces, nosotros encontramos un paciente que tiene fiebre, que está en unidad de cuidados críticos y vemos qué factores de riesgo para candidiasis tiene. Muy que lo pensamos más que ser ordenados, pero definitivamente cada uno de estos puntos favorece el riesgo de candidiasis invasiva. Entonces, que sea el paciente crítico y tenga larga estancia en UCI ya es un factor de riesgo para que ese paciente tenga candidiasis invasiva. Que tenga una cirugía abdominal y este paciente tenga un compromiso o una alteración, una cirugía en la cual se haya afectado la anastomosis o tenga múltiples laparotomías, ya es riesgo de que ese paciente, porque habíamos mencionado que cándida vive en el tracto intestinal. Entonces, si hay de alguna manera alguna fuga intestinal o la manipulación mediante cirugías abdominales, pues condiciona a de que cándida pueda pasar a la sangre e diseminarse a diversos órganos. Pancreatitis necrotizante aguda, también factor de riesgo. Esto es contexto de inmunosuprimidos que no lo voy a tratar ahora, pero definitivamente estos pacientes también llegan a la UCI y debemos pensarlo con mayor riesgo. En la segunda parte hablaremos de inmunosuprimidos, pero debemos pensar porque estos pacientes también no van a la UCI y es un contexto un poco diferente al que hablamos del paciente crítico no inmunosuprimido por trasplante o por enfermedad oncohematológica. Los neonatos, como habíamos mencionado, los altos riesgos, bajo peso al nacer o que sea pretérmino, el uso amplio de antimicrobianos, hablamos del uso racional de antimicrobianos, la presencia de dispositivos vasculares, nutrición parenteral, favorece también la emergencia o la proliferación de infecciones fúngicas de cándida principalmente, hemodiálisis, corticoterapia, cáncer y la colonización terminan siendo factores de riesgo para candidiasis. Entonces, cuando nosotros enfocamos cuando tratar a un paciente anticipadamente de que tenga riesgo de candidiasis, pues tenemos que tener en cuenta la estancia hospitalaria, que está recibiendo más de 96 horas de antibióticos, que tenga factores de riesgo como cirugía abdominal, nutrición parenteral, dispositivos invasivos como CBCs, que esté colonizado en múltiples factores o que tenga algún biomarcador fúngico, que es algo que voy a detallar en breve. Los cultivos ya es muy dirigido ya la terapia, que es la parte final que trataremos. Existen también, nosotros, como decía, muy desordenadamente uno puede sumar los factores de riesgo para anticiparse o pensar que se tiene una candidiasis, y quizás sea lo que más hacemos en nuestra práctica. Sin embargo, sí existen scores que pueden predecirnos que ese paciente tiene mucho más riesgo real de hacer candidiasis invasiva. Uno de esos es el índice de colonización, score de Pitet, en el cual tenemos que analizar el número de sitios colonizados
sobre el número de sitios que nosotros vamos a tamizar. Y de acuerdo a eso, mediante una división nos sale un factor de riesgo que puede tener este paciente. Entonces, cuando yo tengo un urocultivo que me sale una cándida, cuando tengo un cultivo de excreción bronquial que me sale una cándida, tengo un cultivo de axila de alguna parte que me sale una cándida, ya va sumando factores de riesgo de que ese paciente está colonizado. No me quiere decir quizá precisamente que ese paciente tiene ya una candidiasis invasiva, solo me dice que está colonizado. Sin embargo, el hecho de estar colonizado ya es un factor de riesgo que yo, si yo hago el cálculo y me da un valor mayor o igual de 0.5, pues yo puedo tentar anticiparme de que ese paciente puede tener una candidiasis invasiva y debería intentar tratar. Otro score, el score de León, el score cándida, también es otro score muy importante que se usa para sospechar cándida anticipadamente, que es paciente que entra a UCI con una cirugía abdominal, paciente que está en nutrición parenteral total, paciente que está en sepsis severa y un paciente que tiene colonización. Entonces, si cuenta con estos factores y suma mayor de 2.5 puntos, también me puedo anticipar a dar una terapia antifúngica anticipada. El otro score es el score predictivo de Ostrowski, el cual dice que si el paciente tiene mayor o igual de 4 días de estancia en UCI, tiene sepsis, tiene dispositivo invasivo como el CBC, está en ventilación mecánica y además tiene nutrición parenteral, está en diálisis, tiene cirugía abdominal compleja, pancreatitis, es inmunosuprimido, es decir, corticoides, ya debemos considerar con ciertas peculiaridades el riesgo de anticiparnos a una infección fúngica. Entonces, hablamos de que inicialmente nosotros probablemente enfoquemos al paciente muy al azar mediante los factores de riesgo, pero sí existen factores o scores que nos pueden orientar con mucha más precisión a de que ese paciente tiene candidiasis. Entonces, cuando nosotros ya nos encontramos en un contexto muy clínico, muy laboratorial, de índices de colonización, de características clínicas, de comorbilidades, existen actualmente biomarcadores que nos pueden orientar al diagnóstico. Existen biomarcadores para infecciones fúngicas diversos. Para aspergilosis invasiva, el galactomanano es un biomarcador que nos ayuda a diagnosticarlo. Para criptococosis, el antígeno de criptococo es un biomarcador que nos ayuda a diagnosticar principalmente pacientes VIH, que son de alto riesgo, pero también en trasplantados, ya en una fase post-prendimiento. Histoplasmosis diseminada, el antígeno urinario también es un biomarcador que nos ayuda al diagnóstico de histoplasmosis. Histoplasmosis es un patógeno muy endémico, hay que pensarlo en nuestro país, sí, en un paciente que procede de la selva, sí, muy a paciente tuberculoso, y puede reactivarse también en pacientes VIH, inmunosuprimidos y en pacientes trasplantados. Entonces, para cándida, ¿qué nos queda? El beta-D-glucano. El beta-D-glucano es un biomarcador no exclusivo para cándida, por eso lo pongo en asterisco, porque es un biomarcador panfúngico. Sin embargo, ha evidenciado ser útil para el diagnóstico de candidiasis invasiva, especialmente en paciente crítico. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo tengo un paciente con alto riesgo de candidiasis en mis scores, me salió positivo, le inicio el antifúngico, le pido el galactomanano, me sale negativo. Pido un segundo galactomanano, me sale negativo, eso me diría que este paciente no tiene candidiasis o una infección fúngica, debería suspender el antifúngico. Lo que tiene probablemente es otra infección o un foco de persistencia que no estoy diagnosticando, por lo cual el paciente persiste febril. Entonces, los biomarcadores como el beta-D-glucano para candidiasis invasiva sí se usa, sí está recomendado por su valor predictivo negativo principalmente. Mientras yo tenga 1 o 2 negativos, lo que me va a hacer es excluir. Si me da positivo, bueno, es positivo. Pero si me da negativo, me está diciendo que realmente ese paciente no tiene infección fúngica, debo pensar en otra causa, probablemente en estrenotrofonuna maltofilia, burkholderia cepacia, enterococo, vancomicino resistente, algo que se me está escapando, algún foco de persistencia, endocarditis, abscesos intraabdominales, endoftalmitis, osteomielitis, que por ahí no estoy detectando y que debería descartar, y por eso el paciente persiste febril, no por una infección fúngica, sino por otra causa que no es un hongo. Entonces, como puedo ver, los cultivos terminan siendo nuestra herramienta principal en los ambientes hospitalarios. Sin embargo, su sensibilidad es muy variable entre 21 y 71%. Entonces, realmente es baja la posibilidad de encontrar. Debemos insistir en tomar hemocultivos, por favor. Nunca tomen un solo hemocultivo. Es lo que nosotros vemos. Entiendo que el paciente es pequeño, hay muchos factores a considerar, pero mientras más cultivos tengamos, nuestra chance de tener el germen, aislarlo, aumenta. Y el objetivo es aislar el germen para poder tratar, porque si no vamos a estar probando empíricamente, y nunca sabiendo cuál es el germen. Es cierto, a pesar de tener varios cultivos, la sensibilidad es baja, pero mientras más cultivos tengamos, va a ser mejor. Mínimo 2 cultivos, y si tiene dispositivo invasivo, tiene que ser uno transcatéter y uno periférico. El beta-D-glucano y otro biomarcador como el manano y el antimanano han demostrado tener sensibilidad mucho mejor. ¿Cuál es el problema? Son costosos. Los hospitales de nuestro país no se usa, incluso en el país es raro usarlo porque es costoso.
Lamentablemente sería un limitante, pero sería una herramienta sí útil a considerar por lo que mencionaba de su valor predictivo negativo, que nos haría orientar a de que no estamos frente a una infección fúngica si es que el resultado nos da negativo. Y finalmente, lo que nosotros nos encontramos es hacer una terapia dirigida documentada. Eso es lo más sencillo, porque me sale el germen, ya sé que tengo que darle, tengo que ver, o tengo que interpretar bien el antifungograma para poder dar una terapia apropiada. Actualmente, lo que se menciona para el uso racional de los antimicrobianos son los antimicrobial antibiotic stewardship y los diagnostic stewardship. O sea, no basta con hacer uso racional, con tener los antimicrobianos necesarios para tratar, sino que necesitamos herramientas diagnósticas que nos den un diagnóstico certero y pronto. Nuestros métodos convencionales, y acá refleja una tortuga, demoran tiempo, y es lo que nosotros usamos generalmente, el cultivo. Nos puede demorar, pues, en tiempo, en horas hasta 60 horas de tener el resultado, y en ese tiempo que nosotros perdemos, pues el paciente tiene alto riesgo de mortalidad. El porcentaje de mortalidad aumenta cada hora, y más aún en días. Entonces, herramientas moleculares terminan siendo útiles en la actualidad para tentar un diagnóstico preciso y pronto. Sin embargo, también el costo nuevamente viene a tallar como una limitante, pero son barreras que a costo de vida deberían sopesarse, contar realmente con insumos laboratoriales que nos den un diagnóstico certero y pronto para tratar adecuadamente a nuestro paciente. Como herramientas principales solamente quiero hablar de los PCRs y del MALDI-TOF, que es una prueba de espectrometría de masas que nos puede ayudar a identificar prontamente qué especie es la que está creciendo. FilmArray es uno de los kits de PCR múltiple para diagnosticar infecciones bacterianas y fúngicas, como pueden ver también aplica a cierto grupo de cándidas. Lógicamente no te da el perfil de susceptibilidad, pero por lo que mencionamos uno puede orientarse ante qué germen está y puede asumir presuntivamente qué susceptibilidad puede tener a azoles o equinocandinas. ¿Por qué es importante tener precisión? Porque emergen patógenos resistentes. Tener antifungograma es relevante, soy sincero, porque con que mi laboratorio me reporte Candida SP no me basta. Necesito actualmente saber cuál es el perfil de susceptibilidad, porque emergen microorganismos fúngicos levaduriformes más severos, como es Candida auris, ya es un problema que está diseminándose en el mundo, no aún en el país se ha reportado Candida auris, pero es un patógeno multiresistente, incluso resistente a anfotericina B, y que puede ser resistente a muchos antifúngicos. Entonces, cuando nosotros vemos el antifúngico va a fracasar y fracasar porque no sabemos realmente qué es lo que tiene, y realmente es una Candida auris la que tenemos, y necesitamos contar con el antifungograma. Las equinocandinas termina siendo una alternativa en Candida auris, sin embargo, también puede emerger resistencia a esta. Asimismo, contar con laboratorios moleculares es importante porque se tiene que diferenciar también los tipos de hongos. Yo puedo encontrar una Candida aemuloni en el cultivo, sin embargo, ya estoy ante una Candida auris porque el hemocultivo tiene un perfil de diagnóstico o de detectarlo muy bajo. Entonces, puede que me diga que está el hongo, o es una Guillermondi o una Rhodotorula, y realmente estoy ante una Candida auris que es una emergencia real a nivel mundial y tendríamos que reportarla y tenemos que tomar medidas adicionales en ese paciente porque se puede diseminar y crear problemas. Eso es lo más extremo, o sea, quizá lo ideal. Sin embargo, también hay herramientas mucho más simples, como es el tubo germinativo, para discriminar Candida albicans de una no albicans. Entonces, yo tengo un crecimiento de unas levaduras, lo en un tubo con sangre, lo incubo en un par de horas, y luego lo miro en microscopio, y si es que yo encuentro que están creciendo como estos tubos germinativos en estas levaduras, pues yo asumo que ese es Candida albicans generalmente. Y Candida albicans generalmente es sensible a fluconazol, entonces yo con tranquilidad pudiese usar fluconazol o anfotericina a una equinocandina. Y el tratamiento, cuando yo estoy usando este flujograma para manejo de candidiasis invasiva en neonatos, pero aplica realmente también para niños en general. Entonces, si yo tengo un hemocultivo positivo, porque es lo que yo tengo algo objetivo ya, como terapia dirigida a Cándida, pues lo que recomiendan es retirar si el paciente tiene un CDC o una vía arterial, porque es un foco de persistencia y Cándida se pega muy bien, forma esos famosos biofilm o biopelículas que terminan siendo un factor molestoso para que resuelva al tratamiento. Además, el estudio de enfermedad fúngica invasiva debe incluir cultivo de orina, LCR, hacer imágenes, ecocardiograma, ecografía abdominal renal
Fondo de ojo, debo descartar endoftalmitis, perdón, debo descartar abscesos intraabdominales, debo descartar endocarditis, porque ¿qué pasa si pasa 72 horas y el paciente no responde? Tengo que tener de saque la certeza de que este paciente no me está incubando un foco de persistencia que me haga fracasar a la terapia. Entonces, la terapia empírica inicia idealmente con anfotericina o equinocandinas, según esta evidencia, pero como veo más adelante, que tener cuidado con equinocandinas, porque los órganos que penetran pueden tener ciertas limitantes. Entonces, anfotericina B pudiese ser una muy buena opción. 72 horas después, yo tomo hemocultivos. Si los hemocultivos me salen negativos, realmente estoy yendo muy bien. El problema es si me sigue saliendo positivo. Si me sigue saliendo positivo, debo ya plantear una candidemia persistente. Entonces, en ese contexto, yo tengo que insistir en estos cultivos de descartar focos de persistencia, insistir nuevamente en el ecocardiograma, en la ecografía abdominal renal, descartar que no hayan abscesos, el fondo de ojo, y si el paciente está con trastorno de conciencia, incluso considerar una tomografía cerebral o una imagen cerebral que me descarte que no tenga un absceso cerebral que requiera ser drenado o retirado por parte del manejo. Lógicamente, si tengo una endocarditis y no la opero, la chance de éxito es muy, muy baja, por lo que mencionaba de los biofilms que forman estas cándidas. Si los cultivos me salen negativos, no hay mayor problema, el paciente mejora. El tratamiento, la duración de una candidiasis se recomienda que son 14 días. Idealmente 14 días tras contar el hemocultivo negativo. Entonces, si mi cultivo de las 72 horas es negativo, yo de ahí contaría 14 días y de ahí suspendería mi antifúngico. Si yo inicio empíricamente mi cobertura antifúngica y mejoró con la terapia antifúngica, bueno, le doy 14 días en total y sería mi tiempo total para suspender. Es una candidiasis muy probable o posible porque el paciente respondió a prueba terapéutica, más no tuvimos una evidencia objetiva de la cándida o del hongo que fuese. Entonces, esta tablita resume, nos dice que en neonatos la primera línea debe ser anfotericina B o equinocandinas. Y pongo en rojo equinocandinas porque se debe descartar infección del sistema nervioso central antes de usar equinocandinas. Equinocandinas no llegan bien al sistema nervioso central. Entonces, vamos a ver y van a leer la literatura que las equinocandinas se van posicionando como una muy excelente terapia para tratar candidiasis. Sin embargo, tiene limitaciones, especialmente en neonatos, porque en neonatos el riesgo de meningitis, diseminación y penetración del sistema nervioso central es mayor. Entonces, si yo no descarto el foco meningio, pues sinceramente usar equinocandinas puede que tenga chance de fracasar, porque no llega bien a líquido cefalorraquídeo. Debo de escalar. Si es una cándida albicans, ya le di anfotericina, probablemente empíricamente tratando de cubrir un espectro mucho más amplio. Sin embargo, si ya me sale el cultivo una cándida albicans a 72 horas, el paciente está estable, ya mejoró, debo de escalar sin miedo a fluconazol, a la dosis correspondiente, sin problema, ¿no? Si es sensible, necesito el antifungograma. Sin antifungograma yo no puedo descalar tampoco. Infección de tracto urinario se recomienda fluconazol. También equinocandinas no llega bien a tracto urinario, anfotericina B sí. En niños igual, bueno, ya probablemente la meningitis se van alejando un poco más, pero equinocandinas y anfotericina B, ahí deberían ser las primeras líneas a considerar. Si tengo una fungemia, lo que mencionaba, debo descartar foco de persistencia. Se disemina a muchas áreas, a muchos órganos. Cándida, debo descartarlos definitivamente. ¿Cándida puede ir a pulmón? Sí, puede ir a pulmón. Es raro la candidiasis pulmonar, les soy sincero. Si yo tengo un paciente, bueno, más adelante lo hemos suprimido, pero tengo un foco pulmonar, pensar que sea cándida ese foco pulmonar me parecía raro, pensaría mucho más en Aspergillus, a menos que tenga un estudio fibrobroncoscópico y aún así tengo una muestra de tejido muy categórico que me diga que realmente hay una candidiasis invasiva. Sin embargo, cándida, los demás órganos sí los invade con total facilidad, especialmente vísceras como hígado, vaso y riñones. Y se pega lógicamente a nivel del endocardio, a nivel del ojo. Es por eso que el fondo de ojo también es relevante buscar endoftalmitis. Cuando uno evalúa o sospecha candidiasis, debe medir parte en el fondo de ojo. Y esto solamente para resumir lo que decía, las equinocandinas, si bien se posicionan como una terapia muy buena para tratar las infecciones fúngicas, especialmente levaduriformes como cándida, tiene limitaciones en ciertos órganos como el sistema nervioso central, el ojo y a nivel del tracto genitourinario. Por eso hay alternativas para cada zona, cada área. En infección del tracto genitourinario, fluconazol, los azoles terminan siendo una muy buena terapia a tratar, al igual que anfotericina. Si tengo una endocarditis, ahí no hay vuelta a quedar, fluconazol no me va a ayudar para nada, no limpia para nada esa vegetación. Y si yo quiero tentar una terapia conservadora, debería usar anfotericina B. Incluso las guías recomiendan anfotericina B con flucitocina. Flucitocina es un antifúngico que no contamos en el país. Es una adecuada para terapia combinada. Y las guías recientes recomiendan equinocandinas incluso dosis doble a la convencional, con los riesgos de toxicidad que puede conllevar. El retiro del CDC,
porque a veces se asocia muchas veces las endocarditis a un CVC, hace una endocarditis de corazón derecho, asociado mucho a la ubicación del catéter, debe retirarse el CVC y debe valorarse seriamente, y la indicación es clara, debe ser manejo quirúrgico de la endocarditis por cándida, no debería conservarse. No obstante, sí nos encontramos ante pacientes en los cuales debemos tentar terapia conservadora, pero si el paciente no mejora en las 72 horas, realmente la cirugía debe ser inminente, por no decir de que la indicación es clara. Ese paciente con endocarditis fúngica debe ir a cirugía. Osteomielitis, del mismo modo, manejo quirúrgico y antifúngico, y ahí sí considerar las equinocandinas y anfotericina. Compromiso ocular, anfotericina B, habíamos mencionado que el sistema central y ocular no llega bien las equinocandinas, así que no vendría a tallar muy importante. Lo que mencionaba, la susceptibilidad que podemos tener en cuenta cuando nos encontramos ante ciertos patógenos a susceptibilidad a los azoles. Este es un biofilm de cándida, de un catéter POR, un paciente que nosotros reportamos un caso. Entonces, retirar el catéter por eso es relevante. Es bastante esperar que esta biopelícula la retire, esta masa formada ya de tejido, con todas esas estructuras, que lo retire. Solamente el tratamiento antifúngico es difícil. Entonces, la chance de fracaso es altísima. Por eso que el retiro del catéter es considerado vital. Es cierto, en algunos casos no tiene otra vía y debemos tentar la terapia conservadora. Se maneja muy con pinzas eso. Se puede tentar, lo hemos hecho. A veces hemos tenido éxito, pero a veces también hemos fracasado, y quizá la mayoría de veces hemos fracasado y al final el paciente ha tenido que ir al retiro del catéter. Entonces, las indicaciones cuando hay infección del torrente sanguíneo asociado al catéter son claras. Staphylococcus aureus y cándida son absolutamente la indicación de retiro del catéter. A diferencia de un coagulasa negativo, que es un estafilococo epidermidis, no un aureus, puedes reservar, y si 72 horas el cultivo negativizó, cayeron los rotantes de fase aguda, la fiebre se dio, bueno, conservemos. Pero en el caso de Staphylococcus aureus y cándida, realmente esta posibilidad debe ser dejada de lado, porque mencionaba, el retiro es categórico. Y hay evidencia en la cual nos dice que el retiro del catéter y el uso de equinocandinas en candidiasis invasiva está relacionado con un éxito terapéutico. Entonces, si bien he dicho, las equinocandinas terminan posicionándose como una buena alternativa y está asociado a mejores resultados en tratamiento de candidiasis invasiva, hay que manejarlo con pinzas por la población que estamos usando nosotros, que tratamos generalmente en niños. Pero el retiro del CVC sí termina siendo una indicación categórica en su manejo. Infecciones fúngicas, la segunda parte, ya para terminar, es sobre inmunosuprimidos. Y quiero comentarles que tengamos muy claro el perfil del sistema inmune. Entonces, si nosotros conocemos nuestro sistema inmune, claramente podemos de alguna manera plantear, esto no es absoluto, el sistema inmune es mucho más complejo que esta gráfica, pero nos puede orientar, al menos empíricamente, a tomar decisiones. Y es que cuando yo me encuentro en un paciente neutropénico, post-quimioterapia, oncohematológico, ¿no? Debo pensar en especies Candida aspergillus, así como otros filamentosos, porque lo que principalmente se afecta en estos pacientes, como bien dicho, es neutropénico, entonces lo que se afecta es la inmunidad innata, lo que se afecta son los neutrófilos, entonces la presencia y emergencia de estos hongos aumenta. Diferente si yo tengo un paciente esplénico o un paciente TPH, post-trasplante de médula ósea, pero en una fase post-prendimiento, ya más de 30 días, puede haber afección de la inmunidad humoral y entonces el riesgo de patógenos encapsulados aumenta. Bacterianos clásicos por meningococo, neumococo y Haemophilus influenza. Sin embargo, si hablamos en hongos encapsulados por Cryptococcus, estaría ahí dentro de ese grupo considerar. Y sí, en trasplantados en una fase tardía, sí podemos encontrar Cryptococo, meningitis criptococócica o criptococosis diseminada. Criptococcus se encuentra por todas partes porque estamos asociados al talón. Entonces, si yo tengo la inmunidad celular alterada, los linfocitos, pues ya me enfoco en VIH y también en pacientes trasplantados post-prendimiento también se afecta la inmunidad celular, ¿no? Y ahí que se afectan los microorganismos ya intracelulares. Y ahí hablamos pues de tuberculosis como un agente bacteriano, una micobacteria, es muy intracelular. Si se afecta tu inmunidad que te protege contra los gérmenes intracelulares, pues cuando esto se afecta, lo que hace es que se libere. Y es por eso que hay bastante tuberculosis en VIH, ¿no? Neumocistis termina siendo el hongo, quizá a comentar, que también es un hongo, ¿no? Se trata con cotrimoxazol, sin embargo es un hongo, Neumocistis girovesi, que afecta a los humanos. Y generalmente lo vemos en pacientes de VIH causando infecciones respiratorias. Entonces, cuando nosotros vemos la epidemiología de las infecciones fúngicas, podemos ver que en pacientes neutropénicos es mucho mayor que el paciente crítico no inmunosuprimido, no neutropénico. ¿Por qué? Bueno, quizá hablando un poco de la patogénesis que puede tener, como mencionaba, la microbiota intestinal es absolutamente colonizada por bacterias, gram negativos, enterobacterias,
enterobacteriáceas y no fermentadores, pero también hongos, principalmente levaduriformes como Cándida. Entonces, cuando el paciente recibe quimioterapia, la quimioterapia no solamente ataca o va dirigido contra las células anómalas de la sangre que tiene, sino que también inflama la mucosa intestinal. Entonces, lo que condiciona es de que todos los gérmenes que tenemos en el intestino fácilmente pasan al torrente sanguíneo porque se ha abierto una brecha a nivel intestinal y favorece la translocación microbiana hacia el torrente sanguíneo causando diseminación. Entonces, termina siendo de alto riesgo, de mucho más riesgo de infección fúngica en los pacientes pues, inmunosuprimidos. Entonces, ¿qué pasa en el tiempo? En el tiempo, las infecciones generalmente eran gram negativas entre 60 y 70, hablando de bacterias. Sin embargo, se empezó a usar profilaxis y las infecciones cambiaron a más gram positivas por los usos de los catéteres. Entonces, había malos cuidados de catéter, mucha contaminación, pero actualmente existen bundles, existen muchas estrategias para cuidar, hacer una colocación adecuada de los catéteres. Entonces, las infecciones por gram positivos terminan disminuyendo. Y lo que emerge nuevamente son los gram negativos y peor, gram negativos resistentes. ¿Por qué? Porque contra ellos no podemos hacer muchas cosas. Porque, como les mencionaba, esos gérmenes viven ya dentro del cuerpo y yo no puedo limpiar ese tracto gastrointestinal. El paciente entra en quimioterapia, bajan las defensas y los gérmenes van inevitablemente a traslocar hacia la sangre. Y quizá la profilaxis que en un momento ayudó con fluoroquinolonas ya termina siendo muy poco efectiva porque emerge germen de resistencia donde quinolonas no sirven prácticamente para nada y solamente generan más resistencia, más desarrollo de las masas de efecto extendido, Staphylococcus aureus resistente, entre otros. Y bueno, lo que hablaba, la microbiota, los orígenes de la infección bacteriana en neutropenia es microbiota gastrointestinal, donde están las bacterias gram negativas que viven normalmente en el intestino, y los hongos con levaduriformes como Cándida. Y los dispositivos más asociados eran positivos, pero habíamos hablado que también existían hongos asociados a dispositivos que principalmente era Candida parapsilosis. Entonces, esto es lo que generalmente nosotros pensamos cuando nos encontramos ante un paciente inmunosuprimido, ¿no? Entonces, yo de saque no pienso que ese paciente entre en neutropenia febril y pienso que tiene una infección fúngica, le soy sincero, no. Y es como el racional lo pensamos siempre que son inicialmente bacterias, y es por eso que la cobertura inicial de un neutropénico febril es cobertura antibacteriana. Cubrimos Pseudomonas sí, porque es un patógeno letal en el inmunosuprimido. Sin embargo, cuando este paciente fracasa, no tanto esperar una semana, sino cuando un paciente fracasa, o tiene, bueno, si un paciente es neutropénico más de una semana, ya aumenta el riesgo de levaduriforme. Y si el paciente tiene neutropenia prolongada más de 2 semanas, el riesgo de hongos filamentosos como Aspergillus aumenta. Sin embargo, cuando ya nos encontramos en un paciente neutropénico febril, pasadas 72, 96 horas, que no responde a antibacterianos, ya debemos pensar en hongos, en infecciones fúngicas, sea filamentoso o levaduriformes, ¿no? Este es como un flujo que nos dice, ¿no? Entre neutropenia, primero probablemente pensamos en bacterias, neutropenia febril, luego pensamos en Cándida y luego Aspergillus. Pero para plantearlos debemos tener ciertas consideraciones. Lo que mencionaba, y es mucho más severo, y si se ve, en Cándida, en el inmunosuprimido, entra en la sangre por translocación y se va a todas partes. A veces solamente hace fungemia, pero en algunas ocasiones se va a órganos y disemina, como podemos ver. Esta es una candidiasis crónica diseminada o hepatoesplénica, como se conoce. Entonces, debo descartar focos de persistencia y este solamente es un algoritmo que les quiero mostrar. Entonces, yo tengo un paciente que no responde a los antibióticos, pienso en infección fúngica, entonces hago la investigación de colonización, probablemente inicio tratamiento antifúngico, el paciente tiene dolor abdominal, puedo usar algunos biomarcadores que me pueden orientar anticipadamente de que este paciente tiene una candidiasis hepatoesplénica porque eleva transaminasas, eleva fosfatasa alcalina, pido una imagen, lógicamente es lo más categórico que me dice que hay lesiones a nivel de vísceras. Lo adecuado sería en este caso tomar una biopsia. El paciente está trombocitopénico, cierto, es un limitante, puede ser muy agresivo, pero si el paciente no responde, lo ideal es tener la evidencia si realmente es una cándida. Porque si bien nosotros encontramos una fungemia en sangre, ese paciente en ese contexto que trasloca, no solo trasloca la cándida, trasloca bacterias, infinidad de patógenos, y no sabemos cuál se ha metido en esa víscera. Entonces puede que yo piense que es el hongo, pero puede que sea otro hongo, y el objetivo siempre es tener aislamiento microbiológico. Pero a veces no se puede, intentamos siempre probar la prueba terapéutica, ¿no? Entonces la cándida, quizá aparte de la fungemia principalmente que puede causar diseminación o candidiasis crónica diseminada. Por otro lado teníamos Aspergillus como el segundo patógeno más relevante en los suprimidos, y hablábamos ya de compromiso pulmonar, ¿no? Estos son los signos clásicos de aspergilosis, el signo del halo. Si yo tengo un paciente pues, con este tipo de lesión pulmonar, pues ya debo sospechar claramente en aspergilosis. Lo voy a comentar más adelante quizá estos detalles. Además, tengo que considerar ciertos factores de riesgo. Yo no puedo pensar en aspergilosis en un paciente crítico, es raro.
O sea, si yo no tengo un paciente de riesgo, es raro pensar en aspergilosis. Si yo me encuentro en la unidad de cuidados intensivos y le pido galactomanano a un no neutropénico, realmente es raro. Sí se han reportado casos de aspergilosis en pacientes críticos, sí. Pacientes cirróticos, con enfermedad renal, con enfermedad pulmonar crónica, se ha reportado en pacientes de unidades de cuidados críticos. Sin embargo, hay que manejarlo con muchas pinzas este hallazgo y no debería tratarse de una aspergilosis en un crítico, si no es que ese crítico es neutropénico, ¿no? Y más aún si tiene alto riesgo para hacer aspergilosis o infección fúngica. O sea, que tiene una neutropenia más de 14 días, es un trasplantado de médula ósea o progenitores hematopoyéticos halogénicos, que cursa con enfermedad de contra huésped en un paciente trasplantado, que es una leucemia aguda o un síndrome mielodisplásico que se encuentra en inducción o rescate, ¿no? Diferente a un trasplante de progenitores autólogos, que el riesgo incluso es menor. Puede tener riesgo que un crítico más, pero a pesar de eso su riesgo es bajo. Hay otras características, otros factores a considerar de riesgo para aspergilosis. Están emergiendo nuevos sistemas quimioterápicos mucho más agresivos, quizá con mucha mejor respuesta al tratamiento, pero también, lamentablemente, con mucho más efecto adverso desde el punto de vista a la emergencia de infecciones. Entonces, cuando yo quiero definir mi tratamiento antifúngico en un inmunosuprimido, pues yo tengo un paciente que tiene una fiebre persistente, que no responde a los antibacterianos de amplio espectro, ¿no? Entonces, puedo iniciar un tratamiento empírico, con una equinocandina, con anfotericina, o un azol, otro diferente a fluconazol. Puedo hacer una estrategia anticipada, pidiendo antígeno galactomanano, haciendo tomografías, o una terapia dirigida ya con la evidencia microbiológica del plano. Entonces, esta es la gráfica que quiero mostrarle, en la cual, cómo nosotros planteamos a nuestro paciente ante la sospecha de infección fúngica. Yo ya tuve un paciente me llega un paciente neutropénico febril a la emergencia, es un oncohematológico post-quimioterapia, está neutropénico, está febril, le inicié antibióticos de amplio espectro, ya digamos, paciente empieza chocado, le inicio meropenem vancomicina, que es la cobertura para un paciente chocado, inmunosuprimido neutropénico severo. La respuesta es muy ondulante, incluso desfavorable, los restantes siguen positivos a las 72, 96 horas. Entonces yo ya me pongo a pensar de que este paciente puede tener una infección fúngica. A veces esto lo acostamos un poco más, pero muy teóricamente nos dicen que deberíamos darle un chance a los antimicrobianos a que responda más de 72 horas. Si que más de 72 horas o mayor o igual a 96 el paciente no responde a la cobertura antibiótica de amplio espectro, pues debo pensar recién en infección fúngica. Entonces, en ese caso, sigue mi plan de trabajo, y el plan de trabajo consiste en ¿qué? Para infecciones fúngicas. Hemocultivos periférico transcatéter. Tomografía. La tomografía es clave. ¿Por qué? La tomografía mínima debe ser tóraco-abdominal. ¿Por qué? Por las complicaciones que había mencionado inicialmente. Debo descartar que no haya candidiasis crónica diseminada, un foco de persistencia que me haga fracasar, a pesar de que le pueda agregar yo antifúngico, vaya a fracasar. Y si puedo hacer la punción, cuento con un equipo capacitado para hacer una punción y aislar el microorganismo, sería lo ideal. Si me sale limpio el tracto gastrointestinal, las vísceras limpias, pues veo la parte pulmonar, y si el pulmón encuentra estos signos característicos del halo o nódulos pulmonares, pues debo pensar en aspergilosis. Asimismo, pido galactomananos como biomarcador de aspergilosis, que lo pido seriadamente, ¿no? 2 veces por semana es como se indica. Pido además fondo de ojo, ecocardiograma, y si considero que el paciente tiene trastorno del sistema nervioso central, puedo pedir una tomografía cerebral, entre otras, ¿no? Entonces, yo tengo ese paciente, ¿qué hago para dirigir mi terapia antifúngica? Solamente para explicar en esta gráfica cómo yo orientaría. Si yo tengo una paciente que ya no responde a antibióticos de amplio espectro y persiste febril y quiero iniciar antibiótico-terapia empírica en un neutropénico, tomo la tomografía idealmente. Mientras sale la tomografía, probablemente inicie con anfotericina B, en espectro amplio. Pero cuando ya tengo la tomografía, si me salen lesiones pulmonares, y más aún nodulares pulmonares, yo ya pensaría en aspergilosis, y pensando que incluso que la pata abdominal está limpia. Entonces, la evidencia 1 para tratamiento de aspergilosis es voriconazol, es superior incluso a anfotericina. Entonces, yo puedo intentar dar anfotericina. Por el contrario, si sale el pulmón completamente limpio, el paciente no tiene sintomatología respiratoria, pero si me salen nódulos a nivel visceral, o no me sale ni un compromiso visceral ni pulmonar, yo pudiese pensar que este paciente lo que tiene es una candidiasis invasiva. ¿Cuál sería mi tratamiento superior incluso a anfotericina? Una equinocandina. Probablemente yo usaría una equinocandina como una terapia en ese paciente. Mientras los cultivos me salen a los 3 días, que es lo que demora convencionalmente, y quizá me da la certeza de decirle si pues, es una cándida
tal cándida, el tratamiento es el adecuado y debo seguir con esa terapia. Los días que corresponde el tratamiento de una candidiasis, como hemos quedado, son 14 días posteriores de tener un hemocultivo negativo. A menos que sea una candidiasis crónica diseminada, hay abscesos, el tratamiento se prolonga, lógicamente, hasta que termine o se resuelvan los abscesos. Diferente, si yo tengo una aspergilosis mínimo, son 6 semanas de tratamiento, ¿no? No son tampoco años. Tratamiento, porque a veces damos tratamiento para aspergilosis solamente 2 semanas pensando que el paciente ya mejoró y se acaba el tratamiento. Los tratamientos son diferentes y varían. Esto es lo que mencionaba para considerar en candidiasis, en aspergilosis y en otros órganos. Es lo que más o menos les he detallado en resumen a considerar cuando nosotros nos encontramos y sospechamos estos patógenos y la terapia a dar. Nuevamente, ese es el signo del halo. Se puede ver un nódulo pulmonar bien marcado, rodeado por un deslustramiento, ¿no? Es un solcito. Ese es el famoso signo del halo. Es un signo tardío de aspergilosis. Y este es el signo del aire creciente, que como se puede ver, ese nódulo se va necrosando. Si nosotros no diagnosticamos a este paciente posterior al signo del halo, se va necrosando y se va haciendo una cavidad. Es el signo del aire creciente que ocurre en aspergilosis pulmonar invasiva. Sin embargo, como pueden ver, el signo del nodular con halo o el aire creciente o cuando está diseminado, son signos de angioinvasión tardíos de infección por aspergillus. Entonces, probablemente ya sea tarde cuando estoy empezando ese tratamiento. Por eso, si yo encuentro la tomografía, árbol en brote, deslustramiento, ya me puede indicar que ese paciente tiene aspergilosis pulmonar invasiva, pero está en una fase bronquial. ¿Qué más me dice? Que si yo le tomo el galactomanano sérico, que es lo que convencionalmente hacemos, en sangre, y el paciente en la tomografía solamente tiene bronquitis, árbol en brote, la chance de que me salga el galactomanano positivo es bajo. Entonces, no voy a diagnosticar con galactomanano realmente a aspergilosis. ¿Qué requiero para aumentar mi sensibilidad del galactomanano y prontamente saber si es aspergilosis? Lavado bronquioliar. Es por eso que la fibrobroncoscopía, tener un equipo apropiado cuando uno maneje musculosis es relevante para poder entrar, hacer galactomanano y los estudios pertinentes, no solamente de aspergillus, de demás hongos y bacterias, para poder dar una terapia acertada. Entonces, cuando nosotros encontramos el signo del halo, el signo del aire creciente, galactomanano sérico positivo, estamos ya en una fase tardía. Tenemos que ser muy objetivos en tratarlo y probablemente usar terapias con evidencia 1, como vendría a ser el conocedor en aspergilosis. Otros hongos, ya solamente estamos terminando, vendría a ser a considerar mucorales. Otro filamentoso es mucor, inmunosuprimido se da, ¿no? Afecta generalmente la zona facial, porque hace rinosinusitis y de esa parte se extiende. ¿Por qué? Porque a diferencia de Cándida, cuando hablamos de que su patogenia o su origen de transmisión era muy endógeno, propio de la microbiota intestinal, cuando hablamos de hongos filamentosos como Aspergillus, como mucor, entre otros, su adquisición es por vía inhalatoria. El hongo entra por la vía respiratoria y de acuerdo a su tamaño que tiene el hongo se va quedando en diversas partes. Algunos se quedan en los senos paranasales, otros, de acuerdo a su tamaño, como aspergillus, fácilmente pasan al tracto respiratorio y hacen este compromiso. Entonces, mucor suele tener un tamaño un poco más grande y suele quedarse muchas veces también a nivel de senos paranasales y hace unas rinosinusitis muy agresiva, destructiva, destruye el paladar, destruye el hueso. Esto debe ser quirúrgico y combinado. Los tratamientos actualmente indicados, y hay una nueva guía que sale que indica anfotericina B liposomal a dosis de 10 miligramos kilogramo dosis. Como sabemos, la dosis de liposomal va quizás probablemente como una media de 3 miligramos. Prácticamente la dosis se triplica para tratar de combatir un mucoral, porque es muy agresivo, aparte de la cirugía. Isavuconazol es un antifúngico que está emergiendo, que está saliendo como una alternativa también para tratar mucor. Y solamente para mostrarle de que el mucor, cuando encontramos un nódulo pulmonar inverso, como es este, suele estar asociado a mucor. No es absoluto, y le pongo un asterisco, por eso son ambos. Así como el signo del halo no es categórico de solamente Aspergillus, pero es más común un Aspergillus, como se puede ver, la parte consolidada, rodeada por un halo, mientras que en la otra imagen se ve la parte consolidada que rodea, mientras que el deslustramiento se ve internamente, ese es el halo inverso, y generalmente pensamos en mucormicosis cuando encontramos esta lesión pulmonar. Cuando yo tengo lesiones en piel que son con centro necrótico, este es un caso que nosotros vimos de fusariosis, debo pensar en fusario. También un patógeno emergente, filamentoso, resistente a muchos antifúngicos, incluidos acetinocandinas, cuyo tratamiento suele ser combinaciones de anfotericina con voriconazol para darle una chance alta mortalidad, y suelen ser nódulos pulmonares como paniculitis, como eritema nodoso, que tienen un centro que se va necrosando. Sin embargo, lo ideal es tomar biopsia
que dermatología tome en cultivo de estas lesiones, cultivar y saber qué cosa es, porque hay infinidad también de patógenos bacterianos y fúngicos que pueden hacer lesiones diseminadas y pueden conllevar a la aparición de lesiones en piel. Existe una infinidad de hongos que no vamos a tratar, no debemos ser claros en creerles. En un inmunosuprimido, en un paciente crítico, no seamos tan de decir, bueno, me salió un hongo, este hongo raro, este debe ser un contaminante. No, debemos ser objetivos, consultar con el servicio de infectología, con epidemiología y valorar, porque hongos muy comunes en el medio ambiente, como Rhodotorula, Geotrichum, Saccharomyces, Valacesia, Piquia, entre otros, Trichósporo, terminan siendo patógenos que en un suprimido, un crítico, sí pueden ser relevantes y pueden causar y son letales. Entonces, no es tampoco ser escéptico, es decir, me salió este germen, es raro, este germen debe ser un contaminante de la muestra y no lo trato. Tener mucho cuidado, y peor aún porque estos hongos son raros y además de ser raros son resistentes a antifúngicos. Entonces, la terapia apropiada siempre es muy cautelosa y debe ser evaluado conjuntamente con el equipo de infecciosas de su hospital. Lo que mencionaba, importante, si yo voy a tratar inmunosuprimidos oncohematológicos que van a neutropenia profunda y con alto riesgo de aspergilosis u otro hongo filamentoso, debo garantizar un ambiente apropiado para prevenir aspergilosis porque es muy frecuente. En nuestra institución contamos, pero a pesar de eso se da la presencia de aspergilosis, que son ambientes de presión positiva con presencia de filtros EPA, que lo que hace es de que el aire que ingresa a esas habitaciones de los pacientes son aires muy puros. Prácticamente estos filtros EPA lo que hacen es prevenir de que las partículas externas del medio ambiente no entren a la habitación del paciente y entre ellas no entren hongos como aspergillus y se queden atrapados ahí, no puedan pasar. Entonces es un sistema de ventilación positiva. Lo que quiero es el paciente que entre aire puro, aire mucho más limpio del que puede respirar otra persona, más aún esto si no suprimido. Diferente a tuberculosis, que lo que hacemos es presión negativa, lo que nosotros queremos es de que ese aire, más que entre, es que se vaya. Y solamente para terminar ya, como bien habíamos visto, las equinocandinas tenían su limitación, y así diversos antifúngicos tienen su limitación, tenemos diversas herramientas antifúngicas que debemos ser claros en qué usar. Anfotericina B, existe deoxicolato y formulaciones lipídicas. Entre formulaciones lipídicas, la que va quedando como vanguardia termina siendo anfotericina liposomal. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos anfotericinas? La nefrotoxicidad. Anfotericina deoxicolato, principalmente el deoxicolato, termina siendo el componente tóxico de la anfotericina que causa daño renal. Es cierto, los niños tienen un aclaramiento renal mucho mejor que los adultos y puede ayudar a resistir de alguna manera ese riñón. Sin embargo, idealmente las guías van cambiando, a pesar de ello, es preferible usar una formulación liposomal para proteger también ese riñón de ese paciente, a pesar de estas características que pueden tener los niños. Sin embargo, la limitante siempre termina siendo costos, porque la anfotericina liposomal termina siendo muy costosa comparando con la deoxicolato. Las dosis son diferentes, no piensen que es igual. Puede ocurrir errores en el liposomal, como les mencionaba, podemos usar formulaciones lipídicas, podemos usar en dosis entre 3 a 5 miligramos kilogramo dosis, mientras que el deoxicolato máximo puede llegar a 1 miligramo kilogramo dosis. Entonces, si yo me equivoco y le doy 3 miligramos con una deoxicolato, pues prácticamente le voy a condicionar un daño renal severo. Debemos ser muy cautelosos en usar las anfotericinas también. 5-flucitocina termina siendo un antifúngico que no lo conocen en el país. Como mencioné, tiene mucha utilidad en endocarditis fúngica y en criptococosis meningia. Lamentablemente no la contamos. Criptococosis meningia, como hablaba mucho, en pacientes inmunosuprimidos VIH y trasplantados en fase de post-prendimiento podemos tener, pero en VIH es muy frecuente la criptococosis meningia y debería ser flucitocina una herramienta a tener en cuenta. Fluconazol, sin ni decirlo. Solo sobre anfotericina es panfúngico, quizás sea su mayor beneficio, te cubre todos los hongos, y si yo todavía tengo temor en saber qué cosa es, usar anfotericina B debería ser mi mejor chance, porque al menos hasta que tenga un cultivo, tengo la chance que estoy cubriendo casi todos los hongos, a pesar de que existen algunos hongos que puedan ser resistentes a anfotericina B. Fluconazol, generalmente levaduriformes, no va contra filamentosos. Si yo tengo un inmunosuprimido y yo sospecho que tiene una lesión pulmonar de aspergillus, no le voy a dar fluconazol, porque fluconazol, sospecho, no va contra filamentosos, solamente se queda con levaduriformes, entonces voy a fracasar. Si es una cándida, tengo la evidencia objetiva, bueno, estoy con equinocandinas y si quiero descalar a fluconazol porque es una cándida alpícara sensible a fluconazol, lo puedo hacer sin ningún problema. Pero esas son las limitaciones del fluconazol. Siempre monitorizar el perfil hepático porque existe esto. Itraconazol no se usa mucho actualmente, pero para histoplasmosis tendría que ser la terapia de elección. Histoplasmosis, hablamos de un hongo endémico a considerar. También se puede presentar gasosis, nos llegan referidos pacientes de zonas tropicales de la selva del país, en la cual sí hay riesgo de histoplasmosis diseminada y puede ser severo. En VIH generalmente vemos estos cuadros diseminados severos. Sin embargo, en pacientes pediátricos también puede ocurrir y en pacientes con alguna inmunodeficiencia también pudiese acontecer. Voriconazol y posaconazol se posicionan como los azoles de tercera generación útiles en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Voriconazol como terapia de elección en pacientes
con aspergilosis invasiva, evidencia A1 superior a anfotericina B, quizá isavuconazol, como un nuevo antifúngico azol que está emergiendo, termina siendo muy equiparable, no inferior a voriconazol. Sin embargo, voriconazol debemos pensar aspergilosis, voriconazol. También es útil en fusariosis y en otros hongos más raros, pero voriconazol, quizá aspergilosis, debemos llevarnos el mensaje. Posaconazol, su utilidad ha tenido en terapia de mantenimiento para mucormicosis, pero generalmente lo usamos como profilaxis en pacientes sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos de médula ósea. Y las equinocandinas, que se posiciona como una terapia muy buena para levaduriformes, especialmente cándidas no albicans y albicans, como la alternativa principal. También tiene cobertura contra aspergillus, pero es bien baja. No debemos considerar, si yo tengo un paciente inmunosuprimido y quiero tratar con una equinocandina la aspergilosis, es probable que el paciente mejore, pero también tengo otros chances de fracasar. Debería pasar a una terapia mucho más dirigida con un azol como voriconazol. Es decir, un azol que tiene cobertura para filamentosos. Y bueno, eso es lo que yo quería compartir en esta oportunidad con ustedes sobre estos dos escenarios diferentes de infecciones fúngicas en paciente críticamente enfermo y paciente inmunosuprimido. Como hemos visto, existen similitudes, pero también existen diferencias que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar. Esta es una foto un poco antigua de nuestro equipo de infectología. Muchas gracias por su atención.